La historia de nuestro pueblo es grande y llena de anécdotas. 1 de enero de 1933. Se inauguró la Plaza de Toros La Linda, iniciándose la primera temporada taurina con toros de la ganadería Ibarra, de cruza española, con un foro de más de 1,350 personas, ubicada en la calle Zaragoza, pasando Quesada. Las corridas de toro se hicieron con fines altruistas a beneficio de estas instituciones. Fue el 19 de febrero de 1937 cuando los usuarios de energía eléctrica construyeron la Unión de Consumidores de Luz y Fuerza Eléctrica de Río Verde por el mal servicio que presentaba la planta eléctrica San Isidro a estos usuarios, designado a Luis Tenorio como presidente, Enrique Ágreda como tesorero y Antonio Hernández como secretario. Para el 15 de marzo de 1885 se inició el servicio público de expendio de agua potable de la empresa Los Nogales, al precio de 1/8 de real la vasija de barro de 50 litros. La empresa fue constituida por accionistas. Su socio mayoritario fue don Paulo Quirino Verástegui y de la Barra. La tubería de barro estaba tendida desde el refugio hasta esta ciudad. Posteriormente, mediante minuta de sesión de abril de 1908, a su muerte, su hijo, el ingeniero Paulo Verástegui Ruiz de Bustamante, cedió gratuitamente al ayuntamiento la empresa de su propiedad. Otro dato histórico es el del 11 de abril de 1913. Los hermanos Cedillo Martínez, Saturnino, Magdaleno y Cleofas, los llamados revolucionarios sin bandera, ya que a veces luchaban a favor y otras en contra, ya sea a favor de Francisco Madero, Venustiano Carranza y a veces por su propia cuenta. En esos días atacaron las tropas federales en la estación Tablas de Ciudad de Maíz. Fecha histórica también es la del 25 de mayo de 1902. Procedente de la estación San Bartolo, llegó una locomotora de vapor y se inaugura el ramal Río Verde Estación San Bartolo, que une al ferrocarril central mexicano Aguascalientes, San Luis, Tampico, con el resto del país. El maquinista era norteamericano, Charles Thomas. Para la fecha del 23 de junio de 1990, se exhibió la última película en el Cine Hidalgo, por cierre definitivo. Este cine-teatro inició sus funciones en 1917. Fue propiedad de la familia de la Tejera después de don Armando Alvarado Alemán y finalmente de José Víctor García Villar. Una visita histórica se efectuó en el año de 1924, exactamente el 19 de agosto, donde el primer presidente de México que visitó Río Verde fue el general Álvaro Obregón, a bordo del tren presidencial Olivo. Llegó a las 11 horas, fue recibido por cientos de personas, taxistas y autoridades municipales. La recepción se llevó a cabo en la estación de Ferrocarriles Nacionales de México. Esa noche el mandatario durmió en la parte sur de la Plaza Constitución, frente a las Ceibas, en casa de Agustín Hernández. Para beneplácito de los rioverdenses, el 19 de septiembre de 1872 se inauguró la puesta en marcha del reloj de la antigua torre de la iglesia de Santa Catarina de Alejandría del Río Verde, el cual funcionó hasta las 17:10 horas del 15 de diciembre de 1976, cuando se desmoronó la torre. Duró 104 años funcionando en la respectiva torre. Los rioverdenses aclamaron por una nueva torre y su respectivo reloj, objetivo que lograron finalmente. Para el 1 de octubre de 1941 inició la edificación del Palacio Municipal y los trabajos se concluyeron el 25 de junio de 1943. La construcción se hizo estando como presidente Francisco Rocha Mendoza, mientras que el gobernador del estado era Gonzalo Natividad Santos. Antes, la presidencia municipal estaba en la escuela primaria Pedro Antonio de los Santos. Cabe destacar que el lugar que ahora ocupa la presidencia municipal era un mesón y en la parte de atrás había caballerizas. Durante el periodo de 1971-1973, siendo presidente municipal el doctor Manuel Gaviño Regil, se remodeló el Palacio Municipal e inclusive se cambió la fachada y se le hicieron los balcones con barandales de hierro forjado. En el mes de noviembre de 1932 se cambió el nombre de la calle Ingeniero Blas Escontría de Bustamante por el de Héroes Potosinos. También se plantaron árboles en el camellón e iniciaba la calle con una fuente de agua, adornada con una garza por donde fluía el líquido y un par de macetones de bronce. Dichos adornos eran semejantes a los que tenía al concluir dicha arteria. Una de las fechas más tristes de Río Verde es la del 15 de diciembre de 1976, ya que a las 5 de la tarde con 10 minutos
se cayó la torre de la Iglesia Católica de Santa Catarina de Alejandría, muriendo el niño Victorino, y estando como párroco el padre Juvenal Martínez Lara, quien lloró su caída. Posteriormente se realizaron los trabajos de reconstrucción de la nueva torre y concluyeron el 1 de julio de 1980. La historia de nuestro pueblo es grande y llena de anécdotas. El nombre del asentamiento humano tuvo cambios constantes como los siguientes. Hasta antes de 1617 se le conocía como Valle del Río Verde. A partir del 1 de julio de 1617 se le llamó Misión de Santa Catarina Virgen y Mártir del Río Verde. A partir de 1622, año en que la misión fue elevada a categoría de custodia y pasó a ser cabecera de las misiones fundadas por Moginedo, y Río Verde era llamado oficialmente ya como pueblo o como ciudad, de acuerdo a la división política como cabecera del partido o el departamento según la época. Finalmente, a partir del año de 1920 a la fecha, se escribe Río Verde como una sola palabra. Cabe destacar que en el documento de su fundación aparece como Río Verde. El nombre proviene del río, en ese entonces verde, que cruzaba el pueblo. Río Verde se localiza en la porción sur central del estado de San Luis Potosí. El Valle del Río Verde tiene la forma del óvalo irregular cuyo eje mayor corre del noreste a suroeste. Su llanura inclinada se extiende de la Angostura hasta Ciudad del Maíz y San Ciro de Acosta. Al oriente continúa con el valle estrecho y largo de Santa Rita y Sanguijuela, separados por dos cerros de la Boquilla. Continúa extendiéndose a los valles de San José del Tapanco y San Sebastián por el suroeste. La extensión de la cuenca del Río Verde es de unos 2.000 kilómetros cuadrados, drenada hacia el vertiente del Golfo de México. Fray Juan Bautista de Moginedo. Como Fray Juan de Cárdenas conocía ya la región, lo condujo hacia acá en 1607, caminando descalzo y teniendo por alimento solo maíz tostado. Conoció muchos lugares, a cuyos habitantes predicó y catequizó. En ese mismo año de 1607, Moginedo y Cárdenas llegaron a Río Verde por la parte sur y recorren Lagunillas, Piniguán y San Felipe de Gamotes, donde 10 años después se fundarían las misiones a través del Real de Cédula del 20 de junio de 1617. Posteriormente se creó la custodia de Santa Catarina de Río Verde. Primer juicio de amparo en Río Verde. Por haberse otorgado el primer amparo en la República Mexicana a un ciudadano de Río Verde, en San Luis Potosí, Manuel Verástegui, resulta interesante saber el motivo que hubo para solicitarlo. El gobernador del estado de San Luis Potosí, don Julián de los Reyes, quien había dado orden de destierro para don Manuel Verástegui Suárez por su adhesión a los insurrectos de la Sierra Gorda y la redacción de su plan de tendencia socialista, proclamado por Eleuterio Quirós en Río Verde, plan político y eminente social, realizado en Río Verde por el ejercicio regenerador de la Sierra Gorda. Iglesia de Santa Catarina, etapas de construcción y la caída de su torre. En 1743 se empieza la construcción de la actual iglesia de Santa Catarina de Alejandría, Virgen y Mártir del Río Verde. En 1762 la iglesia tenía cubierto únicamente el crucero y terminado el cimborio. En 1777, la iglesia actual cuenta con un crucero y media naranja y había 10 frailes en la custodia del Río Verde. En 1782, según documento de la época para este año, ya se encontraban terminados los trabajos de construcción de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, Virgen y Mártir. En 1852 aún existía la antigua iglesia primitiva y con el convento franciscano, también de adobe, techo de terrado y con una planta alta, ubicado en el sitio que ocupa el actual curato, a la par de la iglesia. En 1861 se encontraba construido el actual curato de la iglesia de Santa Catarina, Virgen y Mártir, con planta alta, paredes y de cal y canto. El 15 de diciembre de 1976, a las 5:10 de la tarde, cae la torre y muere el niño Victorino. El 1 de julio de 1980 concluyen los trabajos de rehabilitación de la torre y su nuevo reloj. Adelantos tecnológicos durante el siglo XIX y siglo XX. Servicio de telégrafo y teléfono. El 8 de mayo de 1868, Río Verde contó con telégrafo. En un principio fue estatal y se convirtió en federal al tenerse las vías del ferrocarril. El 10 de febrero de 1888 dio inicio la operación de teléfonos en el estado de San Luis Potosí. Una llamada a Río Verde costaba 88 centavos, los 5 minutos o su fracción.
Luz eléctrica. La planta San Isidro fue un bello parque natural. Ese parque representaba el inicio de Río Verde, en la época moderna, por la producción del flujo eléctrico a través de la caída del agua del brazo del Carmen, proveniente del manantial Media Luna. En 1874, el doctor Arturo Piernas encauzó el agua por el canal que mandó abrir de 1.90 metros de ancho en forma de escuadra, para dar mantenimiento a la corriente que caía sobre una rueda que movía el molino para producir harina. Con los años, cambió la maquinaria por otra para generar electricidad. Ferrocarril San Bartolo-Río Verde. Cabe destacar que la línea ferroviaria de San Bartolo-Río Verde fue trazada por el señor Lauro Ramírez Guillén. El ramal de 43 kilómetros San Bartolo-Río Verde se inauguró en 1902, con la presencia del gobernador del estado, ingeniero Blas Escontría de Bustamante. Cabe destacar que el conductor de la primera máquina de vapor fue norteamericano, Charles Thomas. Construcciones importantes. El edificio del Instituto Municipal de Arte y Cultura, IMAC, ubicado en la calle Sóstenes Escandón Martínez, esquina con Reyes, tiene como antecedentes históricos los siguientes. En el año de 1860 pasó por herencia de doña Jesús Verástegui de la Vara y de García. En esa misma época, la parte de la casa cuyo frente da a la arteria Escandón la ocupaba la tienda llamada La Aurora. Por el año de 1870 la rentó para cárcel y en 1875 la arrendó al municipio con promesa de venta, quien adoptó las habitaciones como celdas para presos distinguidos, mientras que algunos de ellos dormían en el patio de atrás. Fue comprada por el municipio en el año de 1900, dando el dinero a don Paulo Verástegui Ruiz de Bustamante, y finalmente se convirtió en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Personalidades importantes. Renato Eugenio Verástegui González Obregón, con su muerte acaecida el 10 de abril de 1984, al cabo de años de conllevar los cercos males que afligieron de su ansiedad, Río Verde y la investigación regional pierden un valioso personaje. ¿Cuántos geólogos, antropólogos, historiadores, arqueólogos y estudiantes de Río Verde y la zona media encontraron en don Eugenio un apreciable, eficaz y generoso colaborador? Instituciones educativas. San Balandrán, una joya del porfiriato, en las huertas de Ciudad Fernández. Oculto entre los naranjos y los canales de la Media Luna, aparece esta joya arquitectónica del porfiriato, que formó parte de la hacienda de El Jabalí, donde el ingeniero agrónomo Franco Verástegui, a principios del siglo XIX, emprendió un centro experimental agrícola semejante a los existentes en Francia, para el desarrollo del campo en la entidad. Aquí estuvo el actor de cine Eric del Castillo. Sitios turísticos. El municipio de Río Verde cuenta con muchos lugares de interés turísticos, destacando los manantiales como la Media Luna, en donde se puede practicar natación y buceo. También hay otros parajes naturales que han sido formados por la naturaleza durante cientos de miles de años y que muestran su majestuosidad de sus creaciones, como son las grutas de la Catedral y el Ángel. Escudo de armas. La escritora rioverdense, señorita María de Jesús Ramírez de Abadí, pintó al óleo el escudo de armas de Río Verde. Escudo franciscano llamado de las conformidades es el brazo de Cristo y San Francisco con las llagas, porque la misión fue fundada por franciscanos y se encuentra plasmada la imagen de Santa Catarina de Alejandría, ya que es la patrona del pueblo. También cuentan con un molino de caña de azúcar y las huertas de naranjo, que fueron riqueza inicial, y su río del que toma el nombre Río Verde. En las crónicas franciscanas lo denominan un río que tan hondo verdegueaba. Cabe señalar que el escudo de armas está enmarcado y es importante puntualizar que este es usado de manera oficial y permanente por cada una de las áreas administrativas del municipio, ya que aparece en sellos y en los documentos que emanan de la presidencia municipal.